Hola marketers, la que está liando Donald Trump es tan gorda que podría acabar hasta provocando consecuencias en el sector del marketing digital. Desde que hubo esta polémica con el tema de los visados a ciertos países islámicos, el que no dejaban entrar a trabajar a trabajadores de determinados países, su relación con Silicon Valley está rota. Menos con el de Tesla, que fue el único que contemporizó un poco, los demás enfadados y abiertamente confrontados. Y esto, que esa normativa se ha cancelado por ahora, están ahí viendo cómo lo resuelven, está dando en golpes cruzados, y el último es de el gobierno estadounidense en contra de Silicon Valley. Lo que ha hecho es que ha prohibido, a partir del 3 de abril, la gestión de los conocidos como visados express. Esto era una especie de excepción de gestión rápida del visado de trabajo, que si normalmente tardaba entre 6 y 8 meses, no son especialmente rápidos, para casos excepcionales como gente especialista, que se supone que demuestras que no hay personal cualificado en Estados Unidos para hacerlo, podías gestionarlo en 2 semanas, que es un cambio bastante salvaje si pagabas $1.200, que siempre ayuda para acelerar los procesos. Esto era algo muy recurrido que se había hecho en 2016 85.000 veces, es decir, no era algo muy excepcional para entendernos, y era algo a lo que recurrían muchísimo a las empresas Silicon Valley pues para captar becarios, para entendernos, es decir, desarrolladores, programadores en India o en China, que después muchos de ellos hacían carrera porque mientras se formaban ahí conseguían el visado y se quedaban finalmente y se convertían en talento, caldo de cultivo de lo que conocemos como Silicon Valley, que al final es un gran entorno de conocimiento para el desarrollo de startups. ¿Qué pasa entonces? Esto pone un poco una sombra en la evolución que pueda tener Silicon Valley en los próximos años, porque ya no es que se queden sin ideas, es que se quedan sin la gente que puede tener las ideas, no a corto plazo, sino a 4 o 5 años. Entonces empieza a hablarse de si puede darse la oportunidad de que eso provoque una alternativa de nuevos polos tecnológicos en otras zonas. Estamos pensando claramente en Europa, para nuestro caso, ¿no? Ha habido una empresa, empresa de inversión con origen europeo, así que también hay que ponerlo un poco entredicho su interés que puede haber en el asunto, que es Atómico, que hizo ya un estudio analizando cuáles son los factores para que aparezcan estos polos tecnológicos. Habla de 3 factores. El primero es la inversión o el capital dispuesto a invertir en proyectos de startups, ¿no? Ahí da el dato positivo de que Europa se ha multiplicado por 5 la inversión en proyectos tecnológicos desde 2011, aunque claro, siempre coges el dato que más te interesa. Igual en 2011 se invertían peanuts, entonces es más fácil que llegues a multiplicarlo por 5 porque era muy baja la inversión inicial. El siguiente es que se va notando en los últimos años una mayor apuesta por proyectos de deep tech, que se le llama, tecnología profunda. Es decir, que no es necesario el que aparezcan startups centradas en las marcas conocidas, un Wallapop o un Google, en las marcas que todo el mundo conoce, sino en proyectos más oscuros o más técnicos, basados en inteligencia artificial, en realidad virtual, cosas que al final son tecnologías sobre las que después las marcas más visibles podrán apoyarse, ¿no? Lo típico que después Google comprará y utilizará para hacer X historias nuevas, ¿no? Y eso se va viendo que va aumentando en Europa. Y la tercera, pues los núcleos tecnológicos. Esto es, las ciudades que más o menos van generando ese mismo caldo de cultivo que en su momento tuvo Silicon Valley y por ahora ha ido mimando y ahora podría tener más problemas para desarrollar. ¿Cuáles eran las míticas ciudades que se consideraban núcleos tecnológicos en Europa? Londres, Berlín y Estocolmo. Londres, con lo del Brexit, está un poco tocada porque si se está pensando en captar talento internacional y ya se tiene dudas de si puede captar talento a nivel europeo, no las tiene muy consigo esta apuesta por Londres, por lo menos a nivel 4 o 5 años según cómo se está viendo. Las nuevas ciudades, es decir, Berlín está en el foco de todos y las nuevas que se ven como con posibilidades serían Múnich, Zurich, Lisboa, París y España. ¿Dónde está España? Madrid. Sí, a nosotros también nos sorprende, también habríamos dicho, sin haber hecho un gran estudio como Atómico, que podría ser Barcelona por el volumen de empresas tecnológicas que han ido apareciendo en los últimos años, pero la que identifica como caldo de cultivo más interesante en ese sentido a nivel España es Madrid. No, Málaga aún no está. Habrá que ver qué pasa con esto, si Trump también corrige su tendencia, pero eso hay que ver cómo evoluciona ese Silicon Valley y sus posibles alternativas, sobre todo en Europa. Muchas gracias.